Colo querido, en estos días así, triste, bueno, acompañar, 29 de abril, caro para todos los santafesinos, y ahí damos el avance. Estás en la plaza 25 de mayo, Colo. ¿Lo tengo, Bruno? Ahí ¿Cómo? está, ahí Ahí está. estás, Colo, ahí estás Sí, sí, yo, conectado. yo escucho perfecto. Perfecto. Bien, hoy, como todos los 29 de abril, se recuerda la inundación del 2003, esto que nos afectó directa e indirectamente a todos los santafesinos. Yo sigo acá en la plaza 25 de mayo, acá la Carpanera, como todos los años se instala frente, un lugar emblemático, frente al gobierno por el reclamo de lo que pasó hace 22 años, frente al Palacio de la Justicia, donde se sigue reclamando todavía. Estoy con Claudia Albornoz, bueno, negra, otro año más, otra vez hablando de esta historia, para no olvidarnos, ¿no?, de lo que nos ha pasado en el 2003, ¿no? Buen día, sí, totalmente. 22 años, un montón de tiempo en donde seguimos exigiendo lo mismo que exigíamos desde el principio, ¿no? Porque creo que hay una asamblea de inundadas e inundados que seguimos en el mismo lugar, que es reclamando memoria, verdad y justicia, justicia fundamentalmente, porque la memoria la fuimos construyendo a lo largo de estos 22 años, y hoy es una memoria colectiva en la ciudad de Santa Fe. Pero la justicia es todavía la que da muchísima vergüenza, porque tenemos una Suprema Corte elegida a dedo por Reutemann. O sea, la mayoría de los miembros de la Suprema Corte hoy son los que dejó Carlos Alberto Reutemann, que nosotros consideramos que es el principal responsable de lo que nos pasó aquel 29 de abril, tan duro, tan doloroso, porque es lo que revivís cada 29 cuando llegamos a la plaza, es revivir cómo salimos, porque no hubo una voz oficial de evacuación. Entonces, el pueblo salvó al pueblo, vinieron de la ciudad seca a buscarnos, a sacarnos. Es más, porque no es, hoy la noticia vuela a través de las redes sociales, del celular y de un montón de cuestiones. Antes era escuchar la radio y de esperar qué iban diciendo, ¿no? Y decían, vos sos de Chalé no se va a inundar, Santa Rosa no se va a inundar, y lamentablemente tuvieron agua hasta el techo, o algunos superando el techo. Claro, sí, Chalé se cubrió de agua, quedaron los tanquecitos de agua, porque realmente la cantidad fue tremenda, y como vos decís, ¿no?, teníamos las radios, pegados a la radio, y no todas las radios funcionaban, porque muchas se habían inundado también en sus plantas transmisoras. Entonces escuchábamos LT10, y en ese momento el intendente nos dice que Chalé, El Arenal, San Lorenzo, la Villa del Centenario no íbamos a tener problemas porque la casa bomba número 1 funcionaba perfectamente. La casa bomba, que es la que saca el agua cuando llueve, no funcionó nunca. Entonces ahí me di cuenta que nos estaban mintiendo. Yo me di cuenta, pero muchas vecinas y vecinos creyeron eso y se quedaron. Por eso la cantidad de muertos, ahogados, que fue en el último extremo, ¿no? Porque Chalé está a 8 kilómetros de donde empezó a ingresar el agua por el hipódromo. Está con tu hijo que te acompaña, sí. Y hoy lo decíamos y lo hablábamos, y me decía, él era un niño, era muy chiquitito cuando lo sacaste de entre el agua, con agua en la cintura y demás, y hoy lo tiene acompañándote con esta causa. Sí, Joaquín tenía 5 años, hoy tiene 27, cumple ahora 28 en octubre. ¿Qué recuerdo tenés ese día? Y fue durísimo. Yo vivía con mi mamá, que tenía 78 años, y Joaquín, que tenía 5. Y la verdad que lo primero que pensé en la vida de ellos, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Yo lo saqué en la madrugada del 29, cuando el agua todavía no había ingresado, ¿no? Pero que todos estábamos muy inquietos en el barrio porque sabíamos que el agua venía. Se hablaba ya en las radios de que el agua empezaba a atravesar los barrios desde el hipódromo hacia el sur. Y nosotros en Chalé vivimos en un barrio bien bajo, o sea, sí. Entonces... Y aparte quedó como encapsulada. Exactamente, ahí es donde salió después de casi un mes, y se nos pudrió todo, ¿no? Porque primero 4,5 metros sobre la cabeza, tu casa quedó totalmente bajo agua, y después no se iba el agua, entonces las cosas se pudrieron, y fue muy difícil la reconstrucción también de eso. El último, y justamente por eso, no solamente lo material, lo económico, era reconstruir la familia y recuperar a mucha gente que quedó muy tocada después de la inundación. Sí, el trauma es hasta hoy, digamos, porque cuando llueve todavía seguimos mirando, y muchos en los primeros años dormíamos con la mano tocando el piso para ver si el agua subía.
el trauma fue duro, difícil, y lo seguimos transitando. Y mucha gente murió por ese trauma, mucha gente murió de ataques masivos de ACV, ataques de corazón los días siguientes, que esos no son contados ni siquiera como muertos oficiales. Entonces, nosotros decimos que hay 158 muertos de aquella inundación, contados por la Casa de Derechos Humanos, o sea, se hicieron entrevistas para ver quiénes eran las personas que habían muerto después de la catástrofe, esta catástrofe evitable y el crimen hídrico, como le decimos. Y lo peor es que hoy no hay responsables, porque justamente Carlos Alberto Reutemann se murió impune, igual que se murió impune Marcelo Álvarez, que era el intendente, se murió impune el ministro de Obras Públicas, que era Berli, y hoy solo queda vivo Frati, que estaba en vialidad, es el único que queda todavía vivo y el que todavía sigue poniendo palos en la rueda, cómplice de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, gracias, Negra.